Quiero darle las gracias a Rosenthal y a Jay. Buenos días, Austin. No sé si puedo cumplir con toda esta presentación de estrella que me acaban de dar. Yo pensé que comenzaría porque la semana pasada estuve en China. Y estuve ahí para, como estuve diciendo, estuve en China para reunirme con el personal del portal que, como muchos otros occidentales, ya está bloqueado, y estaba reuniéndome con distintos inversores en las distintas empresas de inversión. Y como mencionó, y esto se publicó la misma semana que se publicaron los papeles de Panamá. Fue de inmediato, se le divulgó esto al gobierno chino, y de inmediato también varias empresas empezaron a publicar sobre los familiares de los líderes que tenían estos documentos en Panamá. Y esto era muy impactante para el gobierno chino porque ellos se habían postulado como estar en contra de la corrupción. Y no es sorprendente, todas estas publicaciones se censuraron en China, pero aún más asombrante es que se eliminó, para el miércoles se había eliminado de todas las búsquedas en las redes sociales, ni se podía encontrar la palabra Panamá. Y eso me sorprendió con todas las innovaciones que hemos visto en los últimos 20 años, que permite la publicación de este conjunto masivo de documentos que ha permitido que periodistas a nivel internacional investiguen estos documentos con tanta capacidad de mantener la investigación secreta, y que aún así este gobierno tuvo la capacidad de obstruir completamente el conocimiento de su público sobre este tema. Esto es un ejemplo sorprendente de esta situación tan precaria en la que nos encontramos 20 años después. Aunque tengamos esta revolución masiva, vemos todas estas innovaciones, todos estos nuevos avances, oportunidades que jamás se habían visto antes, pero en forma simultánea, cierta capacidad de obstruir, de interrumpir, de prevenir acceso a que va al par. Y esto se ve año tras año y ha ido acelerándose en los últimos años. Ejemplos nos rodean en todos lugares, como el nacimiento de Facebook 5, que va a supuestamente transformar nuestras costumbres en cuanto a cómo obtenemos información y cómo consumimos el entretenimiento. Entra y sale la transmisión. El entusiasmo en cuanto a la transformación de la radio tradicional, lo que está haciendo Joaquín Alvarado. Esto tiene un uso muy grande en el periodismo investigativo, y esto se está viendo en todas las esquinas del mundo, cómo gente experimenta con esto, como mencionó Rosenthal, con el uso del VR. Tanto Facebook como Google, hay muchos participantes importantes en los medios, hay también empresas nuevas que se están involucrando, y apenas estamos viendo las posibilidades de este nuevo medio para poder expresarnos. Pero la otra cara de la moneda es que siempre hay las cosas que salen en primera plana, el movimiento de gente, la interrupción de vidas. No quiero ser tan negativo, pero las noticias en el Boston Globe ha determinado que hay cambios en ingresos totalmente irreversibles, que van a tener que recalibrar sus negocios y van a ver cómo van a crear nuevas innovaciones para tratar de obtener un público. Y
se ve en los despidos masivos en los medios antiguos y las publicaciones digitales que se están cuestionando en cuanto a sí o no esta gran libertad que hemos logrado en los últimos años de publicar, sino en cierta forma, ha contribuido a la difusión de información mediocre y que es aún cada vez más difícil que los buenos periodistas se den a conocer. O sea, hay este campo tan abierto y es cierto, si es de verdad abierto, se están cuestionando o si de verdad se están limitando más y más. Y por último, las dudas que han surgido en cuanto a la viabilidad económica de algunas de las nuevas empresas más exitosas. Todo esto, considero yo, al ir analizando todo esto, y esto es solo una muestra de las últimas portadas más recientes en cuanto a todos los cambios. Pensé en un comentario que hizo Clay Shirky en el 2009 cuando estaba reflexionando sobre la industria de periódicos y él estuvo pensando en los años 1500 por 200 años de haberse inventado la prensa, la posibilidad de imprimir, que había este segmento que se había olvidado, por medio del cual había toda esta incertidumbre en cuanto a estos cambios, y él observó, lo antiguo se deja atrás más rápido que lo que se implementa en lo nuevo. Y yo creo que es la realidad hasta hoy en día. Y quisiera agregarle esto, y que además que las cosas nuevas también dejan de funcionar. Yo me comuniqué con Clay. Espero que muchos de ustedes sepan quién es él. Es un autor y es profesor en NYU y ahorita está en Shanghai porque tienen un recinto y está dictando clases y haciendo unas investigaciones. Y yo dije, bueno, ¿qué piensas tú? ¿Qué es lo que está funcionando y qué no? Y esto fue su comentario, su vista bastante informal, no la final. Esto por medio de un intercambio. Y entre las cosas que él comentó, que él piensa que están funcionando, son las barreras pagadas, la capacidad de que la gente pague por el contenido, que es algo inesperado, especialmente en el New York Times y en el Globe, donde tenemos entre 1,2 a 3/4 millones de personas que están pagando por el Texas Tribune, por ejemplo, aquí en República, otras organizaciones sin fines de lucro, pero no es algo universal. Algunas no han podido funcionar fuera de su mercado local. Algunos portales, por ejemplo, como el Shade Room, que tiene un lugar muy específico, que comenzó con una mujer, pero ahora es un portal mucho más robusto. El ejemplo perfecto de la situación con los papeles de Panamá, lo que no está funcionando, la publicidad. Apoyan los medios, especialmente lo que apoyan los medios. Algunos organizaciones sin fines de lucro que no están funcionando. No sé si esto de verdad no ha funcionado, pero cuestionó si una persona puede construir una empresa alrededor de sí mismo. No considera que esto va a funcionar a largo plazo. Como Grantland, la 538, el poder aprovecharse de escala. Por ejemplo, Yahoo, Vice, Vox, ¿va a ser de verdad suficiente para poder sobrevivir? Y al ir analizando, al nosotros enfrentarnos esto como empresas individuales, hay unos temas que yo considero son medio globales, que por lo menos nosotros en Times y otra gente también está analizando, cosas que cambian al diario. Y le voy a dar 4 ejemplos, y yo considero que estos son los 4 más importantes,
Y le voy a explicar cómo el New York Times está tratando de manejar esto. ¿Cómo se van a consumir las noticias en esta nueva época móvil? Yo creo que muchas de las organizaciones no han captado los cambios mayores que se ha habido en los patrones de consumo. Ellos lo ven como otra pantalla, otro medio, y piensan que puede seguir distribuyendo las noticias como se publiquen al diario, a la hora, y solo lanzarlo a esa plataforma. Pero lo que yo considero es tan distinto es que es muy insistente cuando se combinan con las redes sociales. Siempre hay esta fuente aquí disponible que está muy acoplado a los ritmos de la vida diaria de cada persona. Entonces las expectativas son muy variables, dependiendo de la hora del día, donde nos encontremos, cuáles son nuestros intereses. Jeff Jarvis y yo estuvimos conversando anoche. Uno tiene que verlo casi minuto tras minuto en cuanto a los patrones de uso, porque está disponible 24 horas al día. En ciertos momentos, un tweet de 140 pueda que sea suficiente, pero en otros momentos la gente quiere ver los formatos más largos y no somos muy buenos, no hemos podido llegar a entender cómo adaptarnos a esto ágilmente. Y los que que lo logren, creo que van a empezar a atraer a un público en forma mucho más universal y permanente. Ahora, la publicidad. Esto va a ser uno de los temas que vamos a estar abordando mucho en esta conferencia. Estamos en un momento de tremenda transición. Ya no existe el poder utilizar los medios, las formas antiguas de la publicidad. Ha nacido todo este contenido de marca y eso juega un papel mucho más importante. Estamos apenas iniciando esta gran transición de esta publicidad que antes eran de 30 segundos y 60 segundos y ahora cómo anexarlo al mundo digital. Y a raíz de esto, muchas de las empresas digitales que pensaron que podían seguir con estos 30 segundos, de verdad, están penetrando este mundo en forma distinta. Ha creado una instabilidad momentaria y mucha gente que había anticipado estos cambios, que habían anticipado la baja en el uso de las páginas iniciales y cómo buscar este apoyo, y estaban ya haciendo la transición a estas noticias de marca. Ellos van a sobrevivir. Ahora, las plataformas va a ser sumamente importante. Esto también Vivian va a estar abordando este tema en forma mucho más profunda, pero la importancia de su posicionamiento tan importante no se puede minimizar. Todas las organizaciones de los medios están tratando al diario de tratar de cómo sacarle provecho, cómo hacer las conexiones. Y hay tantos cambios, no hay algo general. Veamos las noticias Apple, que sencillamente están agregando información de distintas fuentes. El otro extremo, Google AMP, aunque no están tratando de abordar a todos, sino el Internet por medio del teléfono, son modelos muy distintos, con enfoques muy distintos, y todavía no sabemos dónde va a acabar. Las conversaciones que estamos realizando en este mundo cada día evolucionan más y hay un campo abierto. Potencialmente podría ser una amenaza muy grande a las empresas grandes de los medios que se están convirtiendo exclusivamente en los aportadores de contenido y no van a tener la conexión con sus suscriptores. Y el periodismo visual. Y yo lo denomino tal cual, porque aunque hay mucho enfoque en el video, creo que estamos en apenas el inicio de un mundo donde podemos combinar el texto, las imágenes y el video completo, que da la posibilidad de dar una expresión más amplia, más profunda, en formas que antes no se podía. Times ha llevado la punta en esto, pero hasta en nuestros esfuerzos más ambiciosos, en cierta forma, son una
reflexión de nuestros noticieros hablados y que nacen de lo que hemos publicado o lo que hemos investigado para publicar y no forman parte del flujo natural. Pero creo que las herramientas ya son lo suficientemente conocidas, que son fáciles de utilizar. Creo que poco a poco vamos a ver este periodismo visual ser mucho más amplio y mucho más reconocido. Aunque el Times siempre se ha valido demasiado en el texto, yo diría que eso se va a reducir más del 50% en los próximos años. Y siempre va a haber algo visual anexado, que no sean sencillamente fotos. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo estamos tratando de manejar esto? Una de las cosas que yo creo que es muy difícil en esta realidad crear ideas generales. ¿Es esto lo correcto o no? Todas las organizaciones tienen que adaptarse dependiendo en cuanto a cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles. En el Times hemos organizado como un manifiesto que es como un modelo que nos hemos desafiado cómo apoyar nuestro corazón, que es el periodismo investigativo, pero aún seguir viviendo y ser ágiles y poder tener éxito en este entorno. Pero tenemos que duplicar nuestros ingresos por medio de los medios digitales para el año 20. Y el duplicarlo sería una repetición de lo que hemos logrado en los últimos 5 años, donde aumentamos de casi 200 millones a 400 millones. Y la mayoría va a ser lo que nosotros consideramos ser el consumidor digital, que pudimos atraer suficientes suscriptores que esto generó ingresos. Si se fijan, el amarillo, el de publicidad, solo aumentó un poco en ese transcurso. Así que todo el incremento que hemos visto en los últimos 5 años es a raíz de poder atraer gente que está dispuesta a pagar por acceso. Entonces, no hay una forma fácil de encontrar de cómo abrir nuevas fuentes de ingreso. Vamos a dedicarnos con mucha creatividad y con mucho empeño. ¿Y cómo va a funcionar? No sé. Esto va a ser un ingreso de crecimiento anual compuesto de casi 12%. No es imposible, pero va a ser muy difícil. Y esto depende mucho en cuanto a ciertas presuposiciones, en cuanto a si va a seguir bajando lo que nosotros todavía tenemos como una parte muy robusta, el mundo impreso. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Nosotros partimos de 3 puntos fundamentales. Número 1, que no hemos reducido el personal que tenemos dedicados al periodismo. Tenemos todos los reporteros, el mismo número de reporteros que teníamos en el 2000. Hay pocas organizaciones en este país que han podido mantener esta fuerza de periodismo. Y es parte de lo que nos permite llevar la punta en este esfuerzo y seguir siendo, si uno mide en comparación con lo que se cita en las redes sociales, nosotros somos la fuente número 1. El segundo principio es un contraste con los nuevos medios, que nuestro modelo es igual de robusto como todos los otros medios digitales. Y número 3, tenemos la buena fortuna de tener un periódico que en ciertas ocasiones, por ejemplo, en septiembre, el del domingo, que era una meta que no habíamos logrado en más de 8 años, que pesaba casi 3 kilos. Como nos dice, nos dicen que no podemos decir que somos rentables, pero sí tenemos una fuente positiva. O sea, estamos generando suficiente ingreso para seguir creciendo. ¿Cómo hemos logrado esto?
hemos creado un enfoque estratégico en 6 puntos. Claro, el meollo de todo es el periodismo. Que mantengamos el nivel de calidad que nos deja ser los líderes y que nos ha permitido ser los líderes y tener tanto éxito. La gente que suscribe es la gente que siempre acude a nuestro portal. El 90% de ese ingreso de 400 millones es generado por el 12% del público. Tenemos 1 millón y pico de gente que paga por acceso y ellos esta fuente permite vender mucha publicidad, que nos ayuda a apoyar este esfuerzo. Para poder ampliar esa base, tenemos que duplicar el número de lectores, lo que nosotros denominamos los lectores regulares, para poder seguir teniendo este ingreso. Tenemos un proceso que si logramos captarlos, vamos a lograr que ellos se suscriban. Eso implica que el Times tiene que ser no solo una fuente de información, pero se convierte en una costumbre diaria, que uno lo hace día tras día. Hemos dicho que somos una empresa que se dedica, número uno, al suscriptor, pero también distribuye parte de su contenido en forma gratis y por eso podemos alcanzar un público internacional de más de 90 millones. Pero son los suscriptores que nos han permitido seguir creciendo, que deberíamos ser un punto de destino. Yo creo que esto de repente, dando la realidad en que vivimos nosotros, que hay mucha gente que va a cuestionar esto, hablando de Snapchat y Facebook y lo demás, pero nosotros tenemos una conexión activa con todos nuestros lectores, pero también consideramos que tenemos que ser un punto de destino para los lectores, para entonces ellos poder justificar la paga de la suscripción y poder mantenernos económicamente. Y eso lo hacemos con un enfoque primordial sobre el lector. Al ir utilizando este modelo, van a ver cómo esto se va a implementar. Claro, nos vamos a enfocar en forma muy fuerte en cuanto a cuáles son los momentos en el transcurso del día, cómo podemos llegarle directamente al lector en el momento más propicio, cómo nosotros también expresamos nuestra pantalla inicial. Me da mucho orgullo cómo logramos organizar esto. Por ejemplo, cuando hubo el ataque en París el otoño pasado. Esto fue como un año de trabajo por medio del grupo de productos y de los periodistas para poder dar una respuesta robusta, rápida, de alto impacto de una situación cambiante en una pantalla tan limitada como es la del celular. Y creo que nosotros estamos al par de cualquiera que esté en este medio, de poder dar las expresiones necesarias a los periodistas en este entorno. Estas pantallas son muy pequeñas. Es fácil caer en una presentación muy repetitiva, no permite el uso mucho de distintas texturas y estamos tratando de saber cómo manipular esto en forma eficaz. Tenemos una serie de servicios que nacen, por ejemplo, tenemos una base de datos que no se estaba utilizando de recetas de más de 700 millones, que pensábamos que no era muy útil, pero ahora tenemos un portal que dice que atiende la pregunta, ¿y qué voy a hacer esta noche? Es muy distinto que ir en Google y decir, bueno, estoy buscando una receta para X, que no da los mismos resultados. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es enfocarnos a las necesidades diarias de una persona. Estamos por lanzar un sitio, ya hemos avisado en cuanto es que hay que ver. No solo tratar de distinguir entre toda la variedad que hay disponible en la televisión, pero ¿dónde lo quieres ver? Mucha gente tiene 2, 3, 4 distintos servicios, niveles de suscripción y distintas prácticas en cuanto a qué pantalla quieren utilizar. Uno quiere saber, está disponible en Netflix o en HBO Now. Entonces, estos van a ser servicios muy al detalle que estamos incorporando a nuestros servicios
y que forme parte de la rutina diaria de nuestros suscriptores. Hemos visto, esto ha sido muy exitoso. Apenas logramos, en cuanto a los crucigramas, tenemos ahora 200,000 suscriptores dedicados solo a los crucigramas, que es mucho más que cualquier otro medio. Y esto hace que el Times sea parte diaria de tu vida. Claro, tenemos que aprovecharnos de las ganancias de escala. Hemos ampliado a nivel internacional. Tenemos a una página en español que se lanzó que lanzamos hace 2 meses en forma bastante económica, bastante ágil, a contraste con lo que le costó a otras empresas estadounidenses, que nos permite sacarle más provecho a todos estos procesos de captación de público a una inversión bastante módica, para tratar de entender qué oportunidades tenemos de público para captar. Y si o no la gente está interesada en suscribirse a estos servicios. También ahora estamos, como todos los demás, entrando a podcasting y extendiendo aún más la marca. También somos mucho más astutos en cuanto a cómo exponemos al público general a nuestro contenido. El más dedicado no pudiera ver, pero en vez de sencillamente poner la barrera donde tienes que pagar para acceder, queremos ser mucho más creativos para poder explicar y exponer cuán profundo es nuestros estudios y que lo hayan vivido antes de empezar a pedirle que suscriban. Y creo que vieron lo que dijo Dean Baquet hace un par de meses, que ahora estamos iniciando un análisis interno de nuestra estructura, haciéndonos la pregunta, si fuéramos a construirlo hoy día, desde cero, ¿cómo funcionaría? Ya estamos reorganizando cómo estructuramos el mundo impreso, porque antes se ubicaba en escritorio tras escritorio, ahora está en forma mucho más centralizada, trabajando en cierta forma un poquito más allegado con el mundo digital. Si esto va a ser exitoso o no, no le puedo decir hoy, pero sí les puedo decir, pero casi al diario estamos conversando en forma interna sobre todos estos temas y que hay cambios que se implementan casi instantáneamente y al diario, y estamos viendo más allá de los videos, ya estamos analizando a ver, para tratar de comprender el volumen, la velocidad del cambio que nos está llegando. Viendo los últimos meses, obviamente todos estos cambios en el mundo de publicidad han ido acelerando en las últimas 8 o 10 semanas en forma inesperada. Así que siempre tenemos que estar listos y ágiles y flexibles para poder adaptarnos a esta nueva realidad. Y yo creo que eso es la realidad en todo nuestro mundo. Tenemos que tener cierta confianza, pero estar viendo mucho más allá del horizonte. Ahí quiero concluir mis comentarios y ahora vamos a darle la palabra a los demás para que hagan sus preguntas. I think they're going to let us sit down. Creo que nos van a dejar. You know, while we're waiting here, I have a question for you that, and I just want to push back a little bit about this idea of paywalls working, which was one of the things that you suggested are working. And I've been hearing that for years, and it seems like every time people talk about paywalls working, it's the same 2 examples. The Wall Street Journal is working because, of course, most executives can get their companies to pay for it. And the New York Times is working a little bit, but not enough that they're ready to label it a success. And I don't know of any other paywalls that are really working. So tell me why you think paywalls are working, starting to work, because I've been hearing that for 15 years. We consider the
the pay model at the Times is more than just a little bit of a success. 200 million in digital revenue is not an incidental success. And frankly, the fact that we're saying we are a subscription-first publication somos una publicación que en primer lugar enfatiza la importancia de la suscripción de nuestros lectores, por nuestros lectores. Obviamente el público también es importante. Los publicistas no necesitan a los medios de información para encontrar a su público, para encontrar al target. Pueden encontrarlos a veces a precios y muy a menudo a precios más bajos de lo que pueden hacerlo por los medios. Creo que igual la posibilidad de que los publicistas sigan interesados está ahí, pero el suscriptor, el consumidor es una clave. Para nosotros, parte de la razón de esto es la escala en la que trabajamos, y parte del problema para el periodismo local es para mucha gente históricamente el periodismo local es un segundo producto de consumo, no el primero, a dónde van los niños a la escuela, a dónde vivimos, y esto varía mucho entre las comunidades. Buscar reporteros para cubrir esto a nivel local y cómo se atraen un público suficiente e interesado. Sí creo que nos hemos enfocado demasiado en tratar de vender nuestro contenido en un mundo que está saturado de contenido. Parte de la inversión que creo que tenemos que hacer con Pandora y Evernote es que tiene que haber un componente de servicio con esto. Y es una batalla cuesta arriba tratar de venderle a alguien que compren una fuente de medios más. Cómo crear algo que sea un paquete de valor y que sea atractivo es, creo, un reto hoy en día. Claramente, no ha resultado ser territorio fértil para muchos. O sea que el modelo de negocios que ha sido elusivo para algunos sigue siendo elusivo para muchos. Y esto me lleva a hablar sobre otro tema. Vamos a hablar de la publicidad, de los anuncios. Mucha gente pensó que empezábamos a ver que la gente estaba ganando dinero por la publicidad en línea, pero hoy en día se puede bloquear la publicidad. Ese modelo que empezaba a funcionar parece que hoy en día podría estar en peligro. Tenemos que ver ese mercado como una reacción a lo que ocurrió en el mundo del desktop. Cuando cualquiera podía publicar noticias, tuvimos una explosión de información. La única manera para que acompañaran esto los dueños de los medios fue atravesando ese ruido, ponerle un rastreo a la publicidad. Y a nivel del consumidor del desktop, de la computadora de mesa, había un cierto nivel de bloqueo, pero realmente fue el cambiar de esto a los medios de dispositivos móviles. Ahí sí vimos un enorme aumento del bloqueo de la publicidad. Parte de esto es por gente que quiere, por un lado, quitar la publicidad de la página, y también vemos esfuerzos de trabajar a un nivel de escala para el problema real del usuario, del tiempo que lleva que esos anuncios, que esa publicidad se pueda cargar. Parte de lo que quiere hacer Google es asegurarse de que se pueda llegar rápidamente a la información que busca el usuario. En ese mundo, creo que vamos a seguir buscando de alguna manera un equilibrio.
Parte del problema, yo creo, es que la gente se acostumbró tanto a que fuera gratis. ¿Cómo vamos a conseguir que la gente busque a mi marido, que le encanta que pueda que todas las publicidades sean gratis, no quiere ver publicidad, no quiere pagar por el contenido, y yo sé que esa es la mentalidad de muchos de nuestros estudiantes. Constantemente están buscando contenido gratis. ¿Cómo atendemos a esto? Creo que hemos llegado a un punto de saturación. Todos encontraron cómo hacer el hot take de 250 palabras, donde alguien está reportando información original, y esto ha creado un océano de un espacio amontonado, lleno de noticias, y nos permite, creo, identificar el valor, y cuando esto se combina con la utilidad y los servicios que deseamos, creo que el consumidor va a... nadie va a tener la solución mágica, creo. Bueno, yo esperaba que usted sí la tuviera, pero creo que sí tenemos que enfocarnos mucho sobre estas tendencias. Parte del éxito que ha tenido el New York Times se debe a los tiempos en los que hemos manejado, en los que hemos podido trabajar. Los Salzburgers y la compañía del New York Times han vendido muchísimos activos para poder sostener y mantener esa sala de prensa. Sea por la buena fortuna o el diseño, hemos llegado a un punto hoy en día donde tener este nivel de calidad en un mundo completamente saturado de ofertas de noticias realmente es lo que hace nuestra distinción. Creo que también ahí la lección es que nos hemos podido enfocar en la calidad. Algunas personas creen que el contenido, la publicidad nativa y el contenido de marca es la solución. A mí me preocupa que si vamos en esa dirección va a ser un énfasis menor en la noticia real, la noticia verdadera. Cuando hablamos del contenido de marca y la publicidad nativa, en los primeros años se vio esto como un intento de simplemente hacerle una trampa al lector, al consumidor, para que uno hiciera clic en esa publicidad sin saber que era realmente una publicidad. Pero se ha desarrollado un juego mucho más sofisticado hoy en día. De hecho, lo que ocurre es que los publicistas tienen acceso a esa misma capacidad de contar una historia y tienen la posibilidad de llegar a su público directamente. No dependen de los medios para que llegue el mensaje que quieren comunicarle a sus lectores. Van a usar esas mismas herramientas, y cuando lo usan en el contexto de los medios de información, tenemos que poder distinguir qué es lo que produce GE o Samsung como publicidad y qué es lo que realmente es un producto periodístico. Lo que hemos descubierto es que tenemos un estudio de contenido de marca muy exitoso que ha creado el crecimiento en la publicidad digital. Nuestros lectores, casi sin excepción, entienden esta distinción. Hay un estudio interesante que hizo el grupo BCG sobre la generación de los millennials y la transparencia que existe sobre la fuente de la publicidad le da peso al portal y no a la inversa. Hay algunas observaciones interesantes antes de simplemente desatender de esto como una burda trampa. Reconocer que aquí estamos viendo la propaganda que viene como a modo de relaciones públicas o publicidad,
Y el usuario es cada vez más sofisticado para entender eso. Yo le podría hacer preguntas a Kinsey todo el día, pero no se trata solo de una entrevista mía. Tengo micrófonos, hay micrófonos aquí, uno de cada lado. Me encantaría que el que quiera hacerle una pregunta a Kinsey pueda hacerlo. Yo sé que están ocupados mandando sus tweets y sus observaciones en línea, pero le interesa mucho a Kinsey poder contestar las preguntas que tengan ustedes. Así que bienvenidos, pueden acercarse a hacer la pregunta. Mientras esperamos a que venga la primera pregunta, dijiste que el video y la revolución del video es una de las tendencias que se nos acerca. ¿A dónde ve al New York Times? Yo no hace tanto, ¿dónde no hace tanto que diste esa opinión? El New York Times hizo varios esfuerzos para entrar en el mundo del video y creo que estamos en proceso de reorganizar nuestro equipo de periodismo por video hoy en día. Parte de lo que hemos aprendido, parte de lo que estoy tratando de hacer es asegurarnos de que realmente entendemos cómo debe usarse este medio y no estamos solo tomando el periodismo típico del New York Times y poniéndolo en video. Esto significa tener personas con mucha experiencia y que realmente saben cómo trabajar en este medio para descubrir cuáles son las notas y las historias que se cuentan mejor por video y hacer que esto sea parte de nuestro repertorio. Una de las razones por las cuales me parece que esto es importante y es algo que vi de modo muy poderoso cuando estuve en Nueva York, el video y el audio son formas lineales, captan y tienen una cierta resonancia emocional que creo que tiene que ver con la posibilidad y la capacidad de la persona de pagar por esa nota, por esa información. Esto creo que tiene que ver con cómo permitimos que nos relacionemos con nuestro público. Pregunta. El New York Times es una empresa nacional, hoy en día internacional. Yo siempre pensé que el New York Times era capaz de convertir a la sala de prensa $5,000 millones, $200 millones se podrían utilizar para la prensa, 1 millón de suscriptores y los $5,000 millones. Yo creo que el New York Times podría ser el lugar. Yo creo que se podrían encontrar a 1 millón o 10 millones de personas dispuestos a pagar y podrían ser dueños como los Green Bay Packers. Está sugiriendo que la sala de prensa se convierta en una empresa sin fines de lucro. Solo la sala de prensa y el resto de los ingresos también pueden contribuir y apoyar a ese organismo sin fines de lucro, esa entidad sin fines de lucro. Solo la sala de prensa. Es un poco como que Bloomberg dice que deberíamos convertirnos en una entidad sin fines de lucro. Bueno, esa decisión tiene que ver con la familia Sulzberger, tiene que ver con decisiones que se tomarán a un nivel por encima del mío. Pero esto tiene sus plus y sus menos. Siempre estamos funcionando como sala de prensa, calibrando los gastos y los ingresos, y cuando hay una pequeña volatilidad, de repente estamos en rojo y tenemos que hacer recortes drásticos. Como dije, tiene sus pluses y tiene sus contras. Yo lo que sí diría es que el hecho de que podemos producir 250 millones de ingresos por año no es un detalle menor. Gracias por su pregunta. Al señor aquí, pregunta. Tenemos 5 minutos todavía. Muy bien, seré rápido. Quería preguntar sobre algunos de los comentarios que se hicieron sobre la prensa local.
El producto del New York Times siempre ha sido un producto muy amplio, toda la noticia que se puede publicar, pero el Shade Room o el Texas Tribune o el 538 vienen enfocados en un mercado, en un nicho mucho más reducido, en un grupo, un target demográfico. ¿Cree que sería más fácil vender un producto o es más fácil para estas organizaciones más pequeñas, más enfocadas? Yo creo que en general es más fácil estar más enfocado y tener una estructura vertical. Siempre ha sido un desafío para nosotros en el mundo digital ser lo suficientemente profundo para poder competir con alguien que se enfoca exclusivamente sobre un tema político, por ejemplo, que de alguna manera le quitó ese espacio al New York Times y al Post por su enfoque sin tregua sobre el mundo político. La oportunidad de trabajar en este espectro más amplio creo que también tiene que ver con el hecho de que en la telefonía móvil hay un apetito un poco distinto y deberíamos saber responder a eso. Sabemos que la amplitud contribuye a esto y la escala en la que trabajamos para muchos medios y muchas publicaciones, este es el caso. En cuanto a los pros y los contras. Señor Jarvis. Estamos de acuerdo. Quiero que me hable un poco sobre cómo el New York Times puede atender a mi interés como miembro de una comunidad y cómo podemos ser más relevantes para mí o para un lector, un consumidor. Creo que es de importancia crítica que entendamos cuáles son las necesidades en todo momento para llegar de manera individual y más sofisticada a nuestros lectores, a nuestros consumidores. Hay pruebas de esto en NYT Now, New York Times Now. Le podemos decir al usuario cuántas historias hemos publicado desde que visitó o estuvo en nuestra página. Es un gesto que dice, nosotros prestamos atención a lo que está haciendo, a lo que estás haciendo tú. Creo que tenemos que buscar el equilibrio entre el apetito que sabemos que tiene nuestro público sobre nuestras notas periodísticas, las más importantes del día, el sentido de qué está ocurriendo en el mundo, de esta experiencia compartida, pero al mismo tiempo y más que ello, cuando estamos en el supermercado, cuando nos estamos despertando en la cama, ¿de qué manera podemos hacer que esa información y la información mejor llegue a ese usuario sin que eso sea incómodo, sin que sea una experiencia demasiado atrevida o intrusiva? Muchas gracias, muchas gracias. Kinsey va a acompañarnos el resto del día. Si tienen otra pregunta, pueden hacérsela cuando lo vean en persona. Gracias. Gracias, Lorraine.